congregamos hoy con gran expectación, queremos verte, Dios. Arde el corazón con fuego de tu amor y enciende la reunión. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada corazón. Tu espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu verdad. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Hermanos de Fuego Nuevo, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es René y estoy aquí con mucho gusto para compartir la palabra de Dios con ustedes en este 24 de febrero, Día de la Bandera. Así que vamos a ponernos en manos de Dios a través de una oración. Bendito Padre, gracias por este privilegio tan hermoso que me das de compartir la palabra con mis hermanos de Fuego Nuevo, Señor. Bendícelos, por favor, bendice sus vidas, prospéralos, síguelos sosteniendo, Señor, y te doy gracias porque nos permite seguir sirviéndote, Señor, en nuestra iglesia. Y gracias porque sabemos que siempre tienes algo que decirnos, algo que enseñarnos. Así que hazlo ahora, Señor, por favor, y que seamos edificados a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, pues como les decía, es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Y el tema que vamos a tratar en esta ocasión se llama El fruto sigue ahí. El fruto sigue ahí. Y está basado en el Salmo número 92, versículos del 12 al 15. Así que vamos a dar lectura primero a estos versículos y después pues ya trataremos con las enseñanzas y lo que Dios quiere decirnos a través de este pasaje. Dice así: el justo florecerá como la palmera,
crecerá alto como el cedro en el Líbano. Plantados estarán en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos, para anunciar que el Señor, mi roca, es recto y que en Él no hay injusticia. Amén, Señor. Gracias por tu hermosa palabra. Háblanos según nuestra necesidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Pues este es el tema que tenemos para este mes en Fuego Nuevo, que tiene que ver con el fruto. Y bueno, con el paso de los años sabemos que surgen muchas preguntas, ¿no? Nos vamos haciendo preguntas, algunas son respondidas, otras no, pero también pues pasa el tiempo y vamos formulando nuevas cosas en nuestra mente, vamos teniendo nuevas ideas, aprendemos muchas cosas, por supuesto. Y cuando el cuerpo pues ya no tiene la misma fuerza que tenía antes y parece que ya no podemos hacer lo que antes hacíamos, pues es fácil pensar que nuestra etapa útil terminó. Pero la palabra de Dios nos enseña algo muy diferente. Este pasaje nos enseña algo muy diferente acerca de la utilidad de nuestra vida, de la vida que Dios nos da. Y el Salmo 92 es un canto que celebra la fidelidad constante de Dios. Si ustedes van a leer el Salmo completo, que son 15 versículos, se encontrarán con esto, que habla de la fidelidad de Dios. Y explica que aunque los malvados parecen prosperar por un tiempo, su éxito es pasajero. Y también, por otro lado, nos habla de que la persona justa tiene una vida firme y duradera porque está unida al Señor. Hace este contraste, este salmo. Y no se trata de una juventud que se va rápido, sino de una vida estable y profunda. De eso nos habla, así en resumidas cuentas, este Salmo 92 y nos concentraremos, como ya les dije, en los versículos del 12 al 15. Así que vámonos de lleno con las enseñanzas, hermanos. La primera de ellas, y les voy a pedir que se sorprendan en este momento porque vamos a hacer un acróstico con la palabra vida y vamos a ir con la letra B de la palabra vida. La primera enseñanza es: vivamos plantados en la casa del Señor. Vivamos plantados en la casa del Señor. Y vamos a concentrarnos en los versículos 12 y 13, que dicen así: el justo florecerá como la palmera, crecerá alto como el cedro en el Líbano. Plantados estarán en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Y empieza con esta frase muy interesante, ¿no? Que florecerá como la palmera. El salmista usa dos figuras en este caso. Usa la palmera y usa el cedro del Líbano. La palmera pues crece erguida, ustedes conocen las palmeras, es una planta que crece erguida en el desierto y produce fruto aún en condiciones adversas, ¿no? Es una planta que tiene esa resistencia. Y el cedro del Líbano, por otro lado, desarrolla raíces muy profundas. Es un árbol, es un gran árbol que desarrolla raíces muy, muy profundas y una madera que es muy resistente. La madera de cedro es muy resistente y permanece por generaciones. Es un material muy, muy resistente y muy durable. Y ambas imágenes apuntan a una verdad muy hermosa que podemos encontrar aquí. Y es que la vida del justo, la vida del Hijo de Dios, no depende de la edad cronológica, sino de la comunión con Dios. Entonces, eso es muy importante entenderlo aquí. Y es hermoso cómo el salmista usa esta metáfora con estas dos plantas, ¿no? Con esas dos figuras vegetales, por así decirlo, la palmera y el cedro del Líbano, ¿no? Para enseñarnos que nuestra vida no depende de la edad cronológica, sino de la comunión que tengamos con Dios. La plenitud de nuestra vida se alcanza cuando tenemos comunión con el Señor. Y al decirnos esta frase que dice, plantados estarán en la casa del Señor, el salmista no se refiere simplemente a asistir a un lugar físico, sino a que permanezcamos arraigados en Dios mismo, de eso se trata. El verbo plantados en este caso sugiere pues estabilidad, ¿no? Cuando estamos plantados en algún lado, cuando yo llegué y me planté ahí en la oficina o llegué y me planté en cualquier lugar para hacerme presente, nos habla de que estamos siendo estables, ¿no? De que estamos siendo firmes. Y no es una planta silvestre, es un árbol trasplantado con intención, ¿no? Ese es el punto aquí. Y hablando de la madurez espiritual, pues a través de ese proceso de maduración por el que todos pasamos como seres humanos, pues podemos enfrentar pérdidas, puede haber personas que se van, puede haber roles que cambian en nuestra vida, los nuestros o los de las personas a nuestro alrededor. También hay responsabilidades que disminuyen, pero podemos entender que nuestra ubicación espiritual no cambia, porque seguimos creyendo en Cristo, seguimos caminando con Él. Entonces permanecemos plantados. Con esto lo que podemos entender es que permanecer plantados no depende de las circunstancias, depende de que nosotros seamos fieles al Señor, continuemos caminando con Él, independientemente del tiempo que haya pasado o de la edad que tengamos, ¿no?
Entonces podemos recordar esto. A esto se refiere esta metáfora que está haciendo el salmista aquí, y específicamente la frase plantados estarán en la casa del Señor, que ya decíamos no es un lugar físico, sino más bien una forma de vivir. Y con esto podemos pensar también en algunas cosas. Primero, la perseverancia del creyente descansa en la gracia soberana de Dios. La perseverancia del creyente descansa en la gracia soberana de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que pues nuestra permanencia en la fe no depende de nuestra fuerza, hermanos, por supuesto, sino de la fidelidad de Dios y de la decisión que nosotros hemos tomado de seguirlo, por supuesto. Y la salvación, pues es un producto de su gracia, es un producto de la gracia del Señor. Recordemos lo que dice Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermoso, hermoso versículo de la carta de Pablo a los filipenses. Y también debemos recordar, hermanos, que la vitalidad espiritual no depende de la fuerza física. Entonces no pensemos en eso, no hagamos esa relación. El cuerpo evidentemente se desgasta con el tiempo, por supuesto, y la Biblia lo reconoce de forma muy concreta y muy realista. Sin embargo, también enseña que la vida interior puede fortalecerse en el Señor. Vamos a recordar lo que dice 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Entonces, pensemos en eso, en que el Señor nos renueva día con día. Caminamos con Él, tenemos comunión con Él, vamos a su palabra diariamente, oramos diariamente, clamamos a Él y Él nos renueva, independientemente de la edad que tengamos o del tiempo que hayamos pasado caminando con el Señor. Y también consideremos esto, hermanos, la comunión con Dios sostiene toda etapa de la vida. Es decir, tener comunión con Dios es importante sin importar la etapa que estemos viviendo. Desde la juventud hasta la vejez, lo que realmente nos sostiene como creyentes es nuestra relación constante con el Señor. Recordemos lo que dice otro salmo, el Salmo 73, versículo 26. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios, para siempre. Amén, hermosísimo, hermosísimo versículo. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén, qué hermosa, hermosa palabra. Y como andamos hoy muy con acrósticos y muy juguetones con las letras, hermanos, las enseñanzas o los puntos de enseñanza de cada parte del acróstico también están con la letra que corresponde. Entonces vamos a ver algunas enseñanzas siguiendo el ejemplo del pastor Elí. Vamos a ver enseñanzas en este caso que empiezan con la letra B, con la letra B de victoria. En primer lugar, vivamos conscientes de nuestra posición en Cristo. Vivamos conscientes de nuestra posición en Cristo. ¿Quiénes somos? Por gracia de Él. ¿Cuál es la identidad que Él nos da? También vivamos nutridos por la palabra, es decir, vayamos a ella constantemente, diariamente, sistemáticamente. Tengamos vida devocional, empapémonos de su palabra todos los días, hermanos. También vivamos dependiendo del Espíritu Santo, por supuesto. Reconozcamos que si vivimos es por Él, si caminamos es por Él, si respiramos es por Él, y Él nos da esa vida para que se la dediquemos a Él, para que la consagremos a Él. Para eso estamos vivos, hermanos. Y vivamos conectados al cuerpo de Cristo, por supuesto, a la iglesia. Vivamos conectados a nuestra iglesia, participemos en las actividades, congreguémonos, participemos activamente, oremos, intercedamos, en fin, hagamos todo lo que sea necesario para estar en comunión con Dios, por supuesto, pero también en la congregación, para estar en comunión unos con otros, que también es muy importante. Así que en esta primera enseñanza podemos concluir esto, hermanos. La estabilidad espiritual en la vejez es un testimonio para las nuevas generaciones. Es decir, damos testimonio. En la etapa de la vida que estemos viviendo, podemos dar testimonio, por supuesto, al caminar con el Señor. Entonces, esa fue con la letra B de la palabra vida, vivamos plantados en la casa del Señor. Y pasemos ahora a la letra I, invirtamos nuestra experiencia en otros. Invirtamos nuestra experiencia en otros. Y vamos a concentrarnos en el versículo 14, que dice, aún en la vejez fructificarán, estarán llenos de savia y frondosos. Llenos de savia y frondosos. Qué bien suena eso, ¿no? Me suena así como algo que está pues pleno, ¿no? Que está muy rico en muchas cosas, ¿no? Suena muy bien. Es interesante cómo el salmista usa la palabra fructificarán. Es interesante ver esto. Él dice, aún en la vejez fructificarán. Ojo que no dice, aún en la vejez sobrevivirán o aún en la vejez verán cómo le hacen. No, el salmista no dice eso, dice fructificarán. Y el fruto no es accidental, por supuesto. El fruto es una evidencia de una vida en Cristo que no se limita a existir, sino que produce. Es una vida que no solo existe, sino que produce. Y la experiencia acumulada a lo largo de décadas o de los años no es un archivo muerto, por supuesto, es un tesoro, es un gran tesoro.
Atravesamos pruebas, atravesamos crisis familiares, atravesamos enfermedades, luchas espirituales, recibimos respuestas de oración por parte de Dios, oramos también, por supuesto, constantemente, y todo eso podría llamarse, por así decirlo, capital espiritual, ¿no? Un capital espiritual representado por la savia, que menciona el pasaje, y la plenitud, que el salmista menciona, ¿no? Estamos llenos de savia y frondosos, es decir, estamos conscientes de la gracia de Dios y de la transformación que Él ha hecho en nuestros corazones y de las bendiciones que ha derramado sobre nuestra vida de forma constante desde que empezamos a caminar con Él, desde el primer momento. Entonces, enfoquémonos en eso. Aún en la vejez fructificarán, es decir, el fruto es evidencia de una vida en Cristo. No solo es existir, sino también producir. Y ahora, como estamos con la letra I, vamos con algunas enseñanzas con la letra I. En primer lugar, invirtamos tiempo en aconsejar. Invirtamos tiempo en aconsejar, que tiene que ver también con el asunto de dar testimonio, por supuesto, con la experiencia que el Señor nos ha permitido vivir, con las cosas que ha hecho en nuestro corazón, con los milagros que ha hecho en nuestra vida. Por supuesto que podemos dar testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. También invirtamos con palabras de sabiduría. También sabemos que la sabiduría viene del Señor y vamos adquiriendo sabiduría, vamos pidiéndosela al Señor y Él nos da sabiduría, no solo para nosotros mismos, sino también para compartirla con otros. También invirtamos dando ejemplo de perseverancia. Invirtamos dando ejemplo de perseverancia, sabiendo que sí, que vienen las pruebas, vienen las situaciones complicadas, pero nuestra fe permanece firme, porque nuestra fe es válida, o es más bien valiosa, por en quién la ponemos, y la tenemos puesta en Jesús. Y eso es lo que hace a nuestra fe valiosa. No depende de las circunstancias, no depende de lo que suceda a nuestro alrededor, sino que depende de en quién está puesta. Y está puesta en Jesús, por supuesto. Y finalmente, invirtamos con oración intercesora constante. Debemos llevar una vida de oración. Por supuesto, eso es muy importante. Como siempre me gusta decirlo, es canasta básica de los cristianos. Y cuando estaba pensando en esto, recordé Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, hermanos, ustedes lo saben, presenta un modelo claro, ¿no? Ahí habla de hombres y mujeres mayores que están enseñando a los más jóvenes con su conducta y con su palabra. Y no es un asunto de nostalgia, que pudiera parecer, ¿no?, que es un asunto de nostalgia, pero no, más bien es un asunto de transferencia de fe, de discipulado, tal cual. Vamos a leerlo, por supuesto. Estamos hablando de Tito capítulo 2, versículos 2 y 3, que dicen así: que los hombres mayores sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno. Esto es lo que nos aconseja aquí, lo que nos dice Tito en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Que los mayores, que los que tienen más experiencia, pues enseñen a los más jóvenes y den ejemplo también, por supuesto, den testimonio. ¿Qué podemos concluir de esta letra I de la palabra vida? El fruto en la vejez glorifica a Dios porque demuestra que su gracia no se agota. El fruto en la vejez glorifica a Dios porque demuestra que su gracia no se agota. La gracia de Dios es inagotable, hermanos. Así que ya tenemos dos letras. La primera de ellas con la letra B, de la palabra vida, que la enseñanza es, déjenme encontrarla por aquí está. Vivamos plantados en la casa del Señor, con la letra B. Luego con la letra I, invirtamos nuestra experiencia en otros. Invirtamos nuestra experiencia en otros. Y vamos ahora con la letra D de la palabra vida. Dependamos activamente del Señor como nuestra fortaleza. Dependamos activamente del Señor como nuestra fortaleza. Y vamos a enfocarnos en la primera parte del versículo 15, que dice: para anunciar que el Señor mi roca. Para anunciar que el Señor mi roca. Esta frase, para anunciar que el Señor mi roca, expresa el propósito del fruto en la vejez. Es decir, no se trata solo de permanecer vivos o activos, sino de que nuestra vida comunique una verdad acerca de Dios. Hay un propósito detrás de todo esto, por supuesto. No es únicamente hablar con palabras, sino testificar con la vida, con acciones. Y cada año de fidelidad es como una predicación sin palabras, por así decirlo. Puede que no tenga palabras, pero sí tiene muchas acciones que muestran el carácter de Dios. Entonces vivimos de acuerdo con lo que creemos. Y al decir mi roca, el salmista implica o está hablando de una relación personal, de una experiencia personal. Si yo digo que el Señor es mi roca, hablando de mí, en lo personal, quiere decir que lo sé porque lo he experimentado, lo he vivido, lo tengo en mi corazón. El Señor ha tocado mi corazón específicamente.
Entonces eso lo hace todavía más personal y más hermoso, por supuesto, ¿no? Decir el Señor es mi roca, y el salmista sí lo expresa, el Señor es mi roca. No es solo conocimiento, es una realidad vivida, como les decía, ¿no? Y cuando alguien ha caminado con Dios durante mucho tiempo y aún confía en Él, con su vida, está diciendo por lo menos 3 cosas. Ahora con la letra D. Primero, Dios ha sido mi apoyo real. Dios ha sido mi apoyo real. Dios me sostuvo en pérdidas, enfermedades y pruebas. Y me sigue sosteniendo, por supuesto. Y sigue siendo mi apoyo real. Y Dios no me falló. Dios no me falló ni me fallará. Porque Él no se equivoca, por supuesto. Él es perfecto y Él nunca falla. Podemos pensar en estas 3 cosas. Y también tenemos algunas otras enseñanzas importantes, también con la letra D, por supuesto, para no perder el hilo. Dependamos más intensamente de Dios en esta etapa. Dependamos más intensamente de Dios en esta etapa o en cualquier etapa que estemos viviendo de nuestra vida. Dependamos más intensamente de Dios. Sepamos que nuestra vida está en sus manos. ¿Y cómo hacemos esto? Dependamos en oración constante. Vayamos a Él, clamemos a Él, hermanos. Estemos en oración constantemente. Dependamos en la promesa de su presencia o dependamos de la promesa de su presencia. Pensemos en eso, en las promesas del Señor, que Él está con nosotros constantemente. Él no se va a ningún lado, no nos abandona, siempre está acompañándonos. Y también dependamos en su poder perfeccionado en la debilidad. Este punto, por supuesto, que lo debemos ilustrar con el famoso pasaje de 2 Corintios 12, ¿no? Lo vamos a leer en este momento. Dice así: y para que no me enaltezca sobremanera por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hermosa palabra en 2 Corintios 12, del 7 al 10. ¿Y qué podemos concluir de todo esto, hermanos? Cada día es una oportunidad para proclamar que el Señor es nuestra roca, que el Señor es nuestra roca. Y hacerlo así de forma personal. El Señor es mi roca. El Señor es nuestra roca. Hagámoslo así, hermanos. Esta fue la letra D y nos queda solamente una letra más, que es la letra A de la palabra vida. Y dice así: anunciemos con gozo la fidelidad de Dios. Anunciemos con gozo la fidelidad de Dios. Y vamos al resto del versículo 15, que dice: es recto y que en él no hay injusticia. Ya habíamos dicho antes, para anunciar que el Señor, mi roca, es recto y que en Él no hay injusticia. Seguimos hablando de las cualidades del Señor, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de eso aquí. La palabra recto, en este caso, comunica la idea de justicia, de integridad o de fidelidad por parte de Dios. Esto quiere decir que Dios no actúa con dobles intenciones, por supuesto. Él no cambia de criterio moral y, por supuesto, que no comete errores. Él es un Dios perfecto, absolutamente perfecto. Entonces, decir esto, afirmar esto, que el salmista se atreva a decir que el Señor es recto, significa por lo menos 3 cosas. Primero, que sus decisiones son correctas. Las decisiones de Dios son correctas. Sus caminos son justos, aunque no siempre los entendamos. Porque eso también sucede, por supuesto, ¿no? Hay cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. Y también sus promesas son confiables. Podemos pensar en esas 3 cosas, ¿no? Sus decisiones son correctas, sus caminos son justos, aunque no siempre los entendamos, y sus promesas son confiables. Recordemos lo que dice Deuteronomio 32:4, hermanos. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, en quien no hay iniquidad, es justo y recto. Amén, amén, hermosa descripción del carácter de nuestro Dios, que sí, efectivamente, Él se comporta de esa manera, Él es así. Y el Señor no solo es recto, sino que en Él no existe ninguna forma de injusticia, también dice el pasaje, ¿no? No hay ninguna sombra de maldad, no hay favoritismo indebido, no hay error moral, no hay nada de eso. El Señor es perfecto y no tiene ninguna forma de injusticia. También el salmista se encarga de recordarnos esto. Y esto nos remite también a otra porción de la Escritura que está en Santiago 1:17, que dice: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. El Señor es inmutable, Él sigue siendo el mismo. Y por otro lado podemos pensar en el Salmo 145:17, que dice: justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso
en todas sus obras. Entonces, aquí al final, al meritito final de este pasaje, el salmista nos está recordando otras dos características de Dios, ¿no? Que es recto y que es justo, es decir, en él no hay injusticia para nada. Y tenemos una vez más 3 enseñanzas con la letra A, que es la última letra de la palabra vida, y la primera es: afirmemos con nuestra vida que el Señor es recto. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo digamos, no solo hablemos del carácter de Dios, sino que mostremos con nuestra vida que nosotros somos imitadores de ese carácter. Ese es el punto aquí. E insisto, estamos viviendo una etapa peculiar en nuestra vida, pero eso no debe impedir que hagamos eso. No debe impedir que afirmemos con nuestra vida que el Señor es recto, que la gente que conozca nuestro testimonio, que la gente que sepa en quién creemos y con quién caminamos y a quién le dedicamos nuestra vida, sepa que esas cualidades que Él tiene, como Dios hermoso y maravilloso y perfecto, también se reflejan en sus hijos, también se reflejan en las personas que han decidido creer en Él y que caminan con Él y que son sus discípulos. Eso es muy importante. Afirmemos con nuestra vida, hermanos, que el Señor es recto. Y también aceptemos con humildad los caminos de Dios. Dejemos a un lado nuestra humanidad, dejemos a un lado nuestro ego y recordemos que el Señor es perfecto, que sus decisiones son perfectas, como ya lo dijimos antes, sus juicios son perfectos también. Entonces aceptemos con humildad los caminos de Dios, porque son mejores que los nuestros. Así que dejemos a un lado la soberbia, dejemos a un lado el ego. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. Así que hagámoslo así, hermanos, aceptemos con humildad los caminos de Dios y anunciemos con convicción la fidelidad divina a las nuevas generaciones. Compartamos esto con los jóvenes, con los que vienen detrás de nosotros, hermanos. Compartamos ese testimonio de esperanza, de fe, de aliento, de fortaleza a nuestros jóvenes que muchas veces están en situaciones pues de desolación, de angustia, de zozobra, y nosotros como adultos ya mayores pues debemos tener esa convicción también de compartir ese mensaje con ellos, de decirles que no importa que el mundo cambie, no importa que haya nuevas tendencias y nuevas modas y nuevas situaciones, el Señor está con nosotros y el Señor no cambia nunca y sus preceptos tampoco cambian y su palabra tampoco cambia. Entonces debemos comunicar ese mensaje a las generaciones que nos están sucediendo, que vienen detrás de nosotros. Dios es fiel y siempre va a ser fiel. Para siempre va a ser fiel, porque su fidelidad y su carácter y las bendiciones que derrama sobre nosotros no dependen de cómo esté el mundo, o de cómo amanezca el dólar, o de cómo amanezca el clima. No, el Señor es fiel siempre. Entonces comuniquemos eso a nuestros jóvenes que están pasando por situaciones muy complicadas, que tal vez nosotros en nuestro tiempo no vivimos, pero ahora como está el mundo tan roto y tan cambiado, pues sí, nuestros jóvenes se enfrentan con situaciones bastante complicadas. Oremos por nuestros jóvenes, dicho sea de paso, hermanos. Y todo esto que les estoy mencionando es especialmente significativo para quienes han vivido tantas experiencias y han enfrentado sufrimientos y han tenido, por supuesto, momentos también de mucha plenitud, de mucha felicidad. Con esto lo que quiero decir es que la vejez trae memoria de pérdidas, de enfermedades, de pruebas y de momentos difíciles, pero el salmista afirma que aún después de todo eso, después de todas esas cosas que hemos vivido, podemos atrevernos a declarar con toda honestidad y con toda firmeza que Dios no fue injusto conmigo, Dios no fue injusto con nosotros, Dios no ha sido injusto con nosotros. Él siempre ha sido justo, siempre ha sido fiel, siempre ha sido recto y es nuestra roca. Es muy importante reconocer esto. Y ya que estamos hablando de ese asunto de la firmeza, de este asunto de la estabilidad, de la solidez, podemos pensar en ejemplos de iglesias a lo mejor muy antiguas, en las cuales existen vigas de cedro, podrían ser, ¿no? De otros materiales, como hablábamos de los cedros del Líbano, otros materiales así muy resistentes, y esas vigas están colocadas pues desde hace décadas en esas iglesias, ¿no? Están colocadas pues obviamente desde que se construyeron hace muchísimos años, y a lo mejor nadie nota esas vigas, a lo mejor nadie las nota, nadie les pone atención, pero sostienen el techo completo, sostienen la estructura, y no hacen ruido esas vigas, no hacen ruido, no están al frente, los reflectores no están sobre ellas. Sin embargo, si no estuvieran esas vigas, si no estuvieran esos soportes, el edificio colapsaría, por supuesto, el edificio físico de la iglesia colapsaría. Y eso podemos trasladarlo al ejemplo de los adultos mayores. Así son muchos adultos mayores en la iglesia. Son columnas silenciosas, son columnas que sostienen de alguna manera a la iglesia o que sostienen a los demás miembros de la iglesia. Su oración intercede por los ministerios, su fidelidad estabiliza generaciones y su constancia transmite seguridad espiritual. Así que el mundo puede no notar esas vigas, pero Dios sí las nota, hermanos. Así que, sin importar la etapa que estemos viviendo,
sin importar la debilidad que sintamos en nuestro cuerpo, el desgaste que podemos llegar a experimentar, siempre tenemos algo que hacer para el Señor. El Señor tiene propósitos para nuestra vida y Él quiere hacer cosas con nosotros. Él quiere que sigamos manteniéndonos firmes, que sigamos dando fruto y que recordemos eso, que no estamos sobreviviendo, estamos fructificando, así lo dice el salmista, ¿no? Fructificarán, es decir, producirán fruto, sin importar que a lo mejor sus fuerzas ya no sean las mismas, que sus habilidades ya no sean las mismas, que sus capacidades ya no sean las mismas, porque dar testimonio de las maravillas del Señor no depende de eso, depende de dónde está nuestro corazón, dónde está nuestra fe. Y nuestra fe, sin importar la edad que tengamos, está puesta en Cristo. Y eso se demuestra siempre, en cualquier etapa de la vida. Entonces recordemos eso, hermanos, y vamos a repasar rápidamente todas las letras que vimos hoy de la palabra vida. Con la letra B dijimos, vivamos plantados en la casa del Señor. Vivamos plantados en la casa del Señor. Y aquí dijimos que la estabilidad espiritual en la vejez es un testimonio para las nuevas generaciones. Con la letra I, invirtamos nuestra experiencia en otros. Invirtamos nuestra experiencia en otros. Y aquí dijimos que el fruto en la vejez glorifica a Dios porque demuestra que su gracia no se agota. Su gracia no se agota. Con la letra D, dependamos activamente del Señor como nuestra fortaleza. Dependamos activamente del Señor como nuestra fortaleza. Y aquí lo que dijimos es que cada día es una oportunidad para proclamar que el Señor es nuestra roca. Proclamar no solo con palabras, sino también con nuestra vida misma, por supuesto, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y finalmente con la letra A dijimos, anunciemos con gozo la fidelidad de Dios. Anunciemos con gozo la fidelidad de Dios. Y en este caso, pues dijimos una frase pues muy contundente, ¿no? Dios no fue injusto conmigo. O podemos decir, Dios no fue injusto con nosotros, no ha sido injusto con nosotros. Por el contrario, ha sido un Dios lleno de gracia y de bendiciones y de amor para nosotros. Y lo seguirá haciendo por los siglos, por supuesto, porque Él es eterno. Y nos da vida eterna a nosotros también. Así que vamos a un desafío. Tenemos un desafío en esta tarde para todos nosotros, hermanos. Y como les decía, ya que andamos hoy muy juguetones con las letras y muy de acrósticos y muy así, muy en ese humor, el desafío también está en forma de acróstico con la palabra vivamos. Vivamos para que sean 7 puntos. Para que sean 7 puntos, el número perfecto. Vivamos, así que con la letra B, hermanos, vivamos conscientes de que Dios nos sostiene hasta la vejez. Vivamos conscientes de que Dios nos sostiene hasta la vejez. Toda nuestra vida, por supuesto, Dios nos sostiene. Así que, sin importar la edad que tengamos, vivamos con esa conciencia de que Dios sigue sosteniéndonos. Dios sigue estando con nosotros, sin importar lo que suceda. Con la letra I de la palabra vivamos. Invirtamos nuestros años y experiencias en la formación espiritual de otros. También compartamos, demos testimonio, hermanos. Eso es muy importante. Con la otra letra B. Verifiquemos cada día nuestra confianza en la fidelidad perfecta del Señor. Verifiquemos cada día nuestra confianza en la fidelidad perfecta del Señor. Con la letra A, anunciemos con firmeza que en Dios no hay injusticia. En Dios no hay injusticia, es un Dios perfectamente justo. Con la letra M, mantengamos un espíritu agradecido por la gracia que nos ha preservado. Siempre seamos agradecidos con el Señor. Podemos tener confianza en Él, por supuesto. Tenemos confianza cada día en Él, proclamamos esa fidelidad que Él tiene con nosotros, pero también debemos ser agradecidos con Él. Con la letra O, oremos perseverantemente por las nuevas generaciones y la iglesia. Oremos con perseverancia, oremos constantemente. Y finalmente, sirvamos con esperanza activa mientras Dios nos conceda vida. Hagámoslo así, hermanos, y recordemos esto, siempre el fruto sigue ahí, como se llamó este tema, ¿no? El fruto sigue ahí. Así que pensemos en eso, reflexionemos en eso, hermanos, demos gracias a Dios porque tiene propósitos para nuestra vida. En cada etapa de nuestra vida hay propósito por parte del Señor. Así que veámoslo así, hermanos, y sigamos viviendo en Él, sigamos dando testimonio y estando conscientes de que si Él nos mantiene aquí en la tierra es porque tiene planes para nosotros y tiene propósitos hermosos. Así que hagámoslo así, hermanos, y reflexionemos en ello. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me diste de compartir con mis hermanos, Señor, esta palabra, Señor, este mensaje. Te pido, Padre, que bendigas a mis hermanos de Fuego Nuevo, a los líderes, Señor, a todos los hermanos que conforman el ministerio. Quédate con ellos, por favor, bendícelos, Señor. Sé que algunos están pasando por situaciones complicadas de salud, tal vez económicas, tal vez familiares, tal vez
de índole laboral, no lo sé, Señor. Tú lo sabes perfectamente, Señor, así que todas estas situaciones, todas estas peticiones de oración que ellos seguramente tienen en su corazón, las pongo en tus manos, Señor, en este momento, y te pido que tú sigas obrando en sus vidas, Señor, que les sigas mostrando tu gracia, tu poder en ellos, Señor, que sigas transformando sus corazones y que sigas mostrándoles que tienes propósitos hermosos para su vida, Señor, y que sin importar la etapa que estén viviendo, ellos pueden seguir siendo de bendición y son de bendición para nuestra iglesia y para la gente que los rodea, Señor. Que todos sigamos dando testimonio de tu amor, de las cosas maravillosas que haces en nuestra vida, de la transformación que haces en nuestros corazones todos los días, Señor. Ayúdanos a ser esos agentes de cambio, a ser esos embajadores de tu reino, Señor, que llevan tu palabra para todos lados y que seamos sal y luz en donde quiera que estemos. Bendice a mis hermanos, quédate con ellos, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos, pues un placer haber estado con ustedes. Les mando un abrazo a todos y que Dios los bendiga. En la Iglesia del Señor siempre hay trabajo, necesidades, misiones y estrategias. Siempre hay de los que dan y se dan, de los que sirven y trabajan, de los que entregan y se entregan. En Oreb enseñamos que la fidelidad de nuestra mayordomía es un acto de adoración, pero también se trata de una participación decidida en el plan de salvación de Dios. Seamos verdaderos discípulos, comprometidos con la gran comisión. Hola, te informamos de las actividades que tendremos próximamente. El martes a las 9:30, las mujeres Oreb se reúnen en las instalaciones base para estudiar la serie Pongamos de moda vivir. No te lo pierdas. Por la noche, los jóvenes de la Magna nos comparten un devocional. También te invitamos a la noche de oración en nuestra agencia misionera a partir de las 8 p.m. en las redes sociales de Oreb. Conéctate. El miércoles a las 7:30 tenemos culto de oración en las instalaciones base. Asiste. El jueves a las 6 p.m. no te pierdas las practienseñanzas, conéctate. El viernes a las 6 p.m. invitamos a los pequeños a conectarse a la zarcita vía Zoom. ¿Buscas el regalo perfecto para esa persona especial? Pues no busques más. Trae tu foto y nosotros te la enmarcamos. Pregunta en la mesa de misiones. Los fondos recaudados serán ocupados para más misioneros a lo largo de este año. Te esperamos. Te esperamos. El sábado 7 de marzo los varones tendrán su reunión en las instalaciones base a las 5 p.m. Asiste. El domingo 8 de marzo tendremos presentación de niños. Si deseas participar, inscríbete a la salida de los cultos en la mesa de ordenanzas. Los más 30 invitan a su convivencia de la amistad en Tlayacapan. El sábado 14 de marzo pide informes en la mesa a la salida de los cultos. El Ministerio Médico tendrá una brigada médica evangelística del 10 al 12 de abril. Puedes apoyar orando por ellos o acompañándolos. ¿Cómo? Dona medicamentos nuevos, con caducidad de junio en adelante. Checa la lista a la salida de los cultos en la mesa del ministerio o pide informes en la oficina de la iglesia. El Congreso de Mujeres será del 22 al 24 de mayo en el Hotel Misión San Gil en Querétaro. Inscríbete. Te invitamos a unirte a una zarza o altar familiar. Si deseas incorporarte o abrir un grupo nuevo, acude a la mesa correspondiente a la salida de los cultos. Todos los domingos la Iglesia Infantil publica su clase a las 8 a.m. en las plataformas digitales. Conéctate. Nuestros cultos de domingo son a las 8 en instalaciones base, 10 y 12 en Gran Foro. Te esperamos. Por la tarde, la Magna Unión de Jóvenes se reúne a las 5:30 en las instalaciones base. Para asistir a la Magna es necesario que estés cursando la secundaria y de ahí hasta cerca de los 30 años. Si no puedes asistir presencialmente, mantente conectado. Síguenos en nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram, X y TikTok. Sigamos unidos como iglesia, démosle me gusta y compartamos. Dios te bendiga. Tú eres mi escudo y mi fortaleza, eres mi refugio y eres mi sostén. Yo confiaré en tu poder, porque sé que tus promesas